Me invitaron a la despedida de soltera de una amiga y llevaron como show central el show de un go-go dancer o stripper. La verdad estoy un poco confundida porque no lo tengo claro, ya que al quitarse la ropa veo ese paquetón todo despierto que no sabía si tocarlo, cogerlo, chuparlo, si era para mí o no era para mí. Y les cuento que me sentía bastante incómoda porque estaba robándole protagonismo a la soltera. Bienvenidos a Hotline with Geisel, una fantasía hecha realidad. Ay, ¿sabes? Tienes una cosa tremenda. Esta es la fiesta. Suave, papi, un poquito más suave. Un poquito más suave, papi, un poquito más suave. Hoy en Hotline with Geisel hablaremos acerca de los go-go dancer y sexy dancer. Y es por eso que he invitado hoy aquí al set a este par de hombres guapos. Bienvenido, Roger. Hola. Bienvenido, Steven. Hola, guapa. Primero que todo, quiero que me ayuden a solucionar una duda. ¿Cuál es la diferencia que existe entre go-go dancer y stripper? Corteco. El gogo, poquita ropa, stripper, se la quita toda. Bueno, pero ¿qué características debe tener un chico que quiera ser sexy dancer? Primero que todo tiene que tener muy buen cuerpo, ante todo, saber bailar y tener paquete. Pero vemos que no todos tienen un buen paquete que ofrecer. Bueno, sí, es cierto. Sí, hay de todo en esto, para los gustos, los colores, como dicen por ahí. Porque hay cuerpos bien trabajados, hay cuerpos no tan bien trabajados, hay paquetes de paquetes y otras cosas que son solo relleno, ¿o no es así? También está la media, que Sí. se utilizan bastante. No, y más que todo, yo creo que es como la actitud y las ganas de querer seducir, mostrar esa cosa que atraiga a esa persona, que le excite. Así es, pero bueno, yo también tengo otra duda, es que hoy los invité para que me despejen todas esas dudas que vienen conmigo. ¿Por qué el uso de tanto aceite en el cuerpo? Porque veo que se untan, se bañan en aceite, que no sé por qué es el uso del aceite. Bueno, su razón principal realmente es para que el cuerpo obviamente se vea mucho mejor en el escenario por el tema de luces y obviamente pues registre mucho más rayado, mucho más estético. Y hay otro truquito que se utiliza tras bambalinas, que ya es un secreto. Wow, los secretos es lo que más interesa aquí en Hotline with Geisel. Pero también obviamente hay ese fetiche entre el sudor y la intimidad, que todo lleva como a eso, al sexo. Eso rico se puede reflejar también en el escenario, ¿no? Bueno, pero ustedes al final de los shows a veces tienen clientes, fans que les gusta mucho su espectáculo y de pronto quieren llegar más allá. Entonces dicen, quiero un servicio ya más íntimo con este go-go dancer, con este stripper. ¿Qué cantidad de dinero, cuál es esa tarifa que flexibiliza su heterosexualidad? Eso depende mucho del cliente, la verdad. Porque pues no es lo mismo cobrar en pesos colombianos que en dólares. En eso sí tienes razón, claro que sí. Como dice el dicho, eso depende del marrano, ¿no? uno le ve la cara de que tiene con qué y no así mismo cobra. Sí, pero ustedes son heterosexuales, tienen su esposa en su casa, sus hijos, pero ¿cómo hacen? ¿Su esposa sabe que ustedes hacen este tipo de cosas? Bueno, en mi casa realmente no me hacen esas preguntas. Realmente en mi casa, después de que yo lleve la plática a la casa, comen calladitos. Yo creo que hay información que se puede omitir. No hay necesidad de soltar todo lo que uno hace, ¿no? Bueno, pero ustedes tienen todo eso ya muy bien planeado, ya saben cómo es todo, ¿no? Tienen todo en su lugar. Desde que llegue a la casa con el dinero y con el mercado y lo de los servicios, todo lo demás no importa de dónde salió. Importante Oh, vale. que llegue uno con el mercado. Claro que tiene que llegar con el mercado, porque si de pronto, después de un show, tienen un servicio y en su casa les exigen también un poco de intimidad, ¿todavía hay baterías y hay leche suficiente? Obvio que sí. ¿Sí? Claro que sí. Siempre, siempre. Por lo general uno se está activando entre 2-3 veces al día. ¡Wow! Vaya, pero esto es lo que práctica. esto es lo que yo necesito en mi casa, como me los recetó el doctor. Así es que necesito súper activos en el momento que yo quiera Sí. y así súper sexys y guapos. Pero bueno, durante la exhibición del cuerpo, ustedes están en su escenario y empieza el toqueteo, de pronto empiezan a frotarse el cuerpo, los músculos, que es lo que hace que uno también se quede allá embobada mirándolos, ¿no? Pero llega un momento en que empieza también como una fricción con su órgano genital y uno ve como una ligera paja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para no derramar toda la leche sobre los comensales que vienen a ver la fiesta?
No, yo creo que uno siempre como que va manejando, ¿no? No siempre se va a pasar de hay límites para que uno mismo sepa hasta dónde puede ir y obviamente eso hace que se vea un poco más grande y más vistoso y llame más al público, ¿no? El toqueteo, claro. Además, la mercancía no se riega. La mercancía no se riega y tampoco se regala. Tampoco se riega. Menos. La mercancía O sea, menos. menos se regala. Pero para mantener esa mercancía viva, porque es normal que el cuerpo reacciona naturalmente por unos minutos, pero no puede durar tanto como lo hace en el escenario, porque vemos que los chicos en el escenario duran bastante tiempo con su amiguito en completo estado de erección. ¿Cómo hacen para mantenerlo así? ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, eso depende. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo un anillo metálico que me sujeta mi miembro y hace que realmente lo mantenga así por buen tiempo y mantener la erección mucho más tiempo. Y otra de las cosas es que obviamente a veces alguien del público de pronto si me gusta, intento utilizar la imaginación o dejo que me toque como para poder estimularme un poquito más y... Wow, el toqueteo, la cosa. Igual siempre hay tips, ¿no? De todo se ve. Está el que se amarra un condón, el que ve porno antes de salir, el que utiliza la misma imaginación. Todo Las vale pastillitas para tener un azules. buen espectáculo. Pero si es rentable ser gogo dancer o stripper. Sí. Sí, podríamos decir que- Si tienes buen cuerpo, eres morboso, eres seductor, funciona. Yo creo que todo el mundo, siempre y cuando se dedique a lo que le gusta, todo le va a salir, todo va a funcionar y tener buenos contactos también, ¿no? Bueno, eso sí, los contactos, pero sí, así como lo mueven, follan, ¿es igual en el escenario que en la cama? Hasta mejor. Uy, ¿será que sí? Obvio. Eso creo que toca probarlo, ya saben, si lo quieren los contactan directamente, pero bueno chicos, yo quiero que me hagan una demostración aquí para que todos nuestros seguidores vean cómo es su show. De una. Claro que sí, así es que le pedimos a la producción un poco de música. ¡Wow! Recuerden no perderse un próximo episodio de nuestro programa. Los esperamos a través de nuestras redes sociales y ahí seguiremos conectados. Esto es Hotline with Geisel, una fantasía hecha realidad. ¡Mua! Ay. Con ustedes, Ginela Quesada, nuestra sexóloga de cabecera. Adelante, Ginela. Muy bien, Geisel. Y hablando de go-go dancers, les tengo un dato curioso. La palabra go-go viene del término inglés go-go-go, que quiere decir entusiasmo. No por nada, todas las noches los vemos en los lugares donde vamos animando la fiesta con sus movimientos sensuales y sus alter egos disparados al mil. No te enamores de un go-go dancer o de un stripteasero. Recuerda que ellos tienen sus tips para seducirte, para enamorarte. La danza, por excelencia, es un sistema de comunicación que comunicamos nuestra seguridad, nuestra sensualidad y solamente hace parte de la coreografía. Cuida tus sentimientos y cuida tu billetera. Recuerda que sexo es sexo, sexo seguro y consensual. Es que si no pares, papi.